Somos de los únicos que hablamos sobre apaches. Y me refiero en el plural porque no solo soy yo, Manuel Salcido, sino también es Memo Gutiérrez Jr., que está a cargo de todo el rollo, de todas las cuestiones técnicas. Para la transmisión, es el que va indicando las pausas y es el que nos va diciendo que le baje, que le suba. Entonces, me da mucho gusto volver a platicar. Hace una semana hicimos un compromiso de vernos hoy, después de las 10:30. Entonces creo que estamos en tiempo. Sin embargo, quedaron algunos. Vamos a retomar un poquito de lo que habíamos estado platicando, porque se quedó un compromiso de ver unas cosas que las dejamos ahí pendientes. Dijimos que íbamos a hablar del Saos y que íbamos a hablar de Manto Negro, que no mandemos una entradita. Dijimos que íbamos a hablar un poquito de los nombres apaches, porque cuando hablas de los apaches, ¿cuál es el apache más conocido universalmente? Jerónimo, pero su nombre era Goyacla. Pero si estás en Chihuahua o estás en México, la gente de México voltea hacia el norte porque es en donde estuvo la influencia de la apachería, que fue en Sonora y Chihuahua principalmente, ¿verdad? Porque aunque los lipanes en Coahuila también tuvieron su participación, fue mínima, pero siempre contra los lipanes se daba una situación, aunque eran hermanos apaches. Los apaches en un tiempo se juntaron con los comanches y ellos atacaban a los apaches. ¿Cuál era la particularidad de los comanches? Que había parcialidades hasta de 400 y 500 individuos que andaban arrasando. Hay que recordar que todos, tanto los comanches, su área de influencia era Texas, los lipanes, Coahuila, pero cuando la Nueva España se crea, el estado era el estado de Coahuila, Texas, así como Chihuahua, Durango. Posteriormente, ya en el siglo XIX, 1824, se libera, se independiza o se separa Chihuahua de Durango y posteriormente Texas de Coahuila. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que los comanches en su área de influencia en Coahuila de alguna manera hacen ligas, hacen relaciones con los apaches lipanes y ellos atacan directamente al resto de los apaches. Entonces siempre hubo una cuestión de el siglo XIX, precisamente cuando en la reservación de Mezcalero está habitada únicamente por dos parcialidades que eran los mezcaleros y los chiricahuas. Que los mezcaleros estábamos hablando que eran 3,000 más o menos, y ahorita chiricahuas hay unos 80, entre 80 y 90. Pero en ese tiempo, cuando los lipanes andaban buscando refugio, pues no los aceptaban en ningún lugar. Entonces los mezcaleros los recibieron. Yo fui en el 2000, a los apaches mezcaleros los trajimos a Chihuahua para la firma de la reconciliación. Se firmó pues, un tratado de paz entre el estado de Chihuahua y la nación, el pueblo de Chihuahua y la nación apache mezcalero. En ese tiempo, en el 2000, yo fui a Mezcalero en el 2005, había unos 300 lipanes y no ha crecido esa población. Y ya están distribuidos de alguna manera en algunas reservaciones y ya hay un poquito más de población. Desconozco el número porque nosotros, bueno, lo voy a confesar, yo soy muy regionalista, yo soy nacido aquí en Chihuahua con mis raíces de descendencia apache de San Francisco de Borja, que por cierto la semana pasada estuvimos por ahí, fuimos al cañón de Namurachi, muy recomendable, luego comentamos de eso. Pero cuando se habla del estado de Chihuahua se habla de las tres grandes parcialidades: los Nedni, que eran dirigidos
finalmente por el indio Hu. Los Bedonkohe, que eran dirigidos por Jerónimo, que tuvo mucha... su área principal de influencia fue Sonora. Sin embargo, Jerónimo pues vivió aquí en Chihuahua. Hay que recordar que inclusive en sus años mozos su familia fue masacrada en las goteras de Jano por el coronel Carrasco, que venía siguiendo a unos apaches que atacaron en Sonora. Los venía siguiendo y llegaron a Janos y todo lo que había por ahí. Y precisamente es en donde mataron a la familia de Jerónimo. Pero entonces ya estamos hablando de los Nene, de los Bedonkohe, y faltan los Warspring de Victorio. Tenemos que recordar que Victorio es emboscado, porque pues realmente esa fue... Hay unas versiones. Nosotros queremos ir para el mes de noviembre ahí a Tres Castillos, pero hay unas versiones, algunos amigos que voy a mencionar, como Enrique Pinilla, como Alberto Lara, como Miguel Cervantes. Ellos afirman que realmente, aunque era pasada de los apaches y llegaban a abastecerse de agua, a respirar un poquito, porque había mucho venado, entonces había comida y había pues precisamente donde resguardarse, pero que fueron citados ahí seguramente por Joaquín Terrazas, y al llegar a Tres Castillos pues lo reciben a balazos. Entonces esa es una versión que manejan ellos. Hay la versión oficial de que venían precisamente, entraron de Estados Unidos y pasaron a un lado de Coyame, donde pidieron comida. Fueron avanzando por la Sierra de Tosecigua, y al acercarse y llegar prácticamente al Cerro del Norte de Tres Castillos, ahí fueron atacados un 14 de octubre por la tarde. Pero bueno, ya me estoy adelantando bastante en esto, pero definitivamente con esto quiero decir que siempre que hablamos de Chihuahua, hablamos de esos tres grandes líderes, Hu, Victorio y Jerónimo. Bueno, pero otro de los detalles que estaba pendiente de platicar es que siempre platicamos o decimos o mencionamos que cuando hablas de personajes importantes apaches, ¿qué es lo que haces? Pues mencionas a Jerónimo, a Hu, a Victorio, y luego ya los poquitos que saben un poquito más, pues hablan de Cojinillín, que tiene un historial, Cojinillín, bien bonito, que luego lo vamos a platicar. Cojinillín, Coleto Amarillo. Entonces yo lo que me puse en la semana a sacar algunos de los nombres que fueron recabados cuando está todo comentado, cuando les entregaron algunas armas de algunos caballos en uno de los presidios en Galeana, precisamente. Ahí estamos hablando de 1820, 1824 más o menos, y el líder de los apaches ahí era Juan José Compa. Bueno, pero como les digo, traigo mis notas de los nombres de los apaches. Se los voy a mencionar, pero para esto necesito ponerme mis ojos, ni modo. Ahorita somos 75 conectados. Órale. Entonces voy a mencionarlos así. Bueno, vamos a hacer una pequeña pues una pequeña comentario de algunos que me llaman mucho la atención. Bueno, el primero, Nieto, Rapado, Cuyo, Tichil,
Itani, Ronquillo y Dilá. A ver, de estos, Nieto, pues es un apellido que en la actualidad aquí en Chihuahua hay mucha familia Nieto. En lo que corresponde a Cuyo, hay que recordar que los animalitos que nosotros conocemos como Cuyo, pues son los ratoncitos de la pradera ahí en Casas Grandes. Que nada que ver, porque ese es un nombre que le pusieron los mestizos a esos animalitos. Y en el caso de Ronquillo, bueno, Ronquillo, si hay familia Ronquillo aquí en Chihuahua, anduvo en Querétaro, también allí hay apellidos Ronquillo. Disculpen, estoy disfrutando de un café de Oaxaca. También anduvimos por allá. Bien. Otros: Cigarrito, Chino, Contreras, Eusebio, Caballo Ligero y Ticho. Bueno, Chino, pues es un nombre de apaches con mucha tradición. Wendell Chino fue el mezcalero, fue el que hace 100 años más o menos consiguió el permiso para trabajar los casinos ahí en Mezcalero. Por ahí lo habíamos mencionado. Inclusive quiero comentar que los mezcaleros son de los nativos que tienen más recursos. Ellos, yo creo que se organizaron muy bien, y el 70% de los empleados en los casinos y en la zona que tienen para casa y en la renta o en el control de los centros de diversiones que tienen, porque también ahí puedes ir a esquiar al centro de esquí, y son entretenimientos que tienen que estar muy bien organizados, y se cobra bastante bien. Tienen un hotel de 5 estrellas, es In the Mountain Gods, o sea, está hermoso, está precioso. Quiero también comentarles que ahí en el casino todos los pasillos tienen pinturas, tienen obra de apaches mezcaleros de ahí mismo. Entonces todo eso le dan vuelta al recurso que tienen, y han sido muy buenos administradores. Ellos contratan administradores, contadores, los altos ejecutivos, pero quien decide de todo eso en el consejo, que es diferente al consejo tribal. El consejo tribal es en el que se toman las decisiones que competen únicamente a la tribu, como cual. Hace 24 años fuimos a solicitarles que vinieran a Chihuahua. Bueno, eso lo trataron en el consejo tribal. Entonces duramos 2 años en los trámites para que ellos pudieran venir. Vinieron 67 apaches mezcaleros. Aquí en Chihuahua, por primera vez, después de 120 años, se escucharon los tambores de agua, con los cantos de guerra, con los cantos de paz, con los cantos sociales, y hubo danzas además. Quiero decirles, yo estoy muy orgulloso porque yo presencié esos cantos antes de que fueran disfrutados por el resto de la población de aquí de Chihuahua. Entonces, Chino, posteriormente Freddy Chino, que hace 4 años que falleció, él fue presidente y vicepresidente de la tribu, del consejo tribal de los apaches mezcaleros. Hay que recordar que los mezcaleros ahorita lo mencioné, recibieron a los Chiricahua y a los Lipanes. Tú llegas ahí y ellos saben perfectamente quién es Chiricahua y quién es Lipan. Es algo que si nosotros en Chihuahua con los rarámuris, que son 4 etnias, no sabemos si uno es tepehuán o es pima o es rarámuri o es guarojil. Entonces ellos sí saben quiénes son mezcaleros y quiénes son lipanes. Contreras, hay familias Contreras. Eusebio, hay nombres Eusebio. Y Ticho, pues definitivamente para nosotros
Es como un sobrenombre. Aquí nos preguntan que si son apellidos español, Nieto, sí, va. Sí, de hecho, quería mencionar esto hasta el último, pero vamos a mencionarlo. Sí, todos estos nombres mestizos, por llamarlo castellanos, como Nieto, Contreras, Valenzuela, Ponce, Sandoval, Mina, todos esos, ¿por qué tienen esos nombres? Bueno, hay que recordar que antes de 1830, el gobierno del estado de, el gobierno del estado de Chihuahua les permitió a las diferentes parcialidades de las tribus bárbaras, fueran apaches o comanches, se les permitió asentarse en las afueras de los presidios, de las haciendas, de los ranchos. ¿Para qué? Para que tuvieran ahí un lugar en donde el gobierno les podía apoyar con comida, inclusive con armas, e inclusive se les permitía transitar por el estado con armas, porque las iban a usar para cazar. Entonces tenían una supervisión sobre todo eso. Ahorita mencioné cómo es que asesinan a la familia de Jerónimo. Pues precisamente antes de 1830 se les permitía asentarse. Posteriormente ya había mucho comercio entre la pachería y las diferentes colonias. No solo eso. Nosotros en las investigaciones que hemos hecho hemos encontrado que se fusionaron tarahumaras con apaches con la intención de salvarse la vida. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en 1835 Sonora autorizó por decreto que se pagara cierta cantidad por las cabelleras de niños, mujeres y guerreros. En Chihuahua fue hasta 1839. También recordemos que en Chihuahua hubo 3 contratas de sangre, o sea, 3 ocasiones en que el Congreso autorizó. Y es cuando vino, son cosas que tal vez se repetí en la reunión, en la plática anterior, pero es importante señalarlo. Es en donde los cazadores de cueros cabelludos era Glanton, Johnson, era Joaquín Terrazas, el Capitán Gordo, que era Juan Mata Ortiz, Tataché de Guerrero. Tengo registrados otros nombres, pero bueno, estos son de los más importantes. El que se pasó de la raya fue Kirker,